La voz del enemigo trae confusión, la voz de Dios trae dirección. Dios nos habla todo el tiempo cuando abrimos su palabra, la Biblia, nos habla a través de un sermón, en sueños, cuando le adoramos, oramos, cuando le alabamos, a través de la creación de un hermoso amanecer, por ejemplo, o incluso nos habla cuando hay una tormenta que parece que nunca va a acabar. Escucha esto. El éxito y el fracaso en nuestras vidas está determinado por la voz que decidimos escuchar y por lo tanto seguir y obedecer. En el libro de Primera de Samuel, capítulos 16, 17, 18 y más, nos encontramos con la poderosa historia de David, Saúl y Goliat. Si David logró ser el rey más grande de toda la historia de Israel, fue porque logró escuchar la voz de Dios y obedecerla. Escuchó y obedeció. Pero al igual que David, sí escuchamos la voz de Dios, pero también escuchamos otras voces distantes a él. Número 1, la voz del rechazo. Hoy pudiera ser el caso de alguien de estar escuchando la voz del rechazo. El propio hermano de David, Eliab, rechazó a David, minimizándolo y descartándolo para la pelea que venía frente a Goliat. ¿Qué estás haciendo aquí? Si tú eres un simple pastorcito. Estoy parafraseando Primera de Samuel 17, verso 28. La voz del rechazo te va a querer marginar de todo y de todos, diciéndote: tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres lo suficientemente bueno, ni eres elegido o elegida como crees. Ojo con esto. David le contestó a la voz descalificadora de su propio hermano Eliab en Primera de Samuel 17, verso 29. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Y saben qué más hizo David? Se apartó del lado de su hermano Eliab, no discutió con él. Refiere la palabra que David se apartó, repito, se apartó de esa voz que le estaba rechazando. En otras palabras, tan importante es escuchar la voz de Dios como ignorar las voces que te rechazan y descalifican. Me encanta la actitud de David porque él supo que esa era una batalla que no debía de pelear, porque por delante sí le venía una batalla donde realmente habría de pelear con todo su ser frente al gigante Goliat. Hay que aprender a escoger las batallas que valen la pena pelear. Hay batallas que no son dignas de pelear. Así que el Señor te afirma hoy: tú no eres rechazado, rechazada. Tú vales la sangre del Señor Jesucristo. Tú sirves para toda buena obra. La voz del enemigo trae confusión. La voz de Dios trae dirección. La voz del enemigo trae condenación. La voz de Dios trae afirmación. La voz del enemigo te va a infundir terror, pero la voz de Dios te va a infundir valor de lo alto. Atención con esto: el enemigo conoce tu nombre, sí, conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Te llama por tu pecado, caída y derrota. Dios conoce tus pecados y fracasos, pero te llama por tu nombre. Número 2, la segunda voz es la voz de la comparación, la voz de Saúl. En Primera de Samuel 17, versos del 38 al 40, dice que después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce, una coraza de malla, y David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca se había vestido con algo semejante, dice la palabra. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarla. Así que David se la quitó. Repito, se la quitó. Se quitó un traje que no era de su talla. Tomó 5 piedras lisas. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo, contra Goliat. En otras palabras, Saúl estaba seguro de que si David usaba su armadura, casco y espada, vencería al gigante Goliat. Es decir, según Saúl, si David peleaba de la manera de Saúl, ganaría.
De repente pueden aparecer voces en nuestras vidas que nos aseguran que si queremos triunfar en la vida, tenemos que pensar, actuar, hablar como el resto de todas las personas, y que tienes que ser un clon o la copia de alguien más, y seguir la corriente. Pero escucha esto de parte de Dios. Dios no nos puso en este mundo para seguir la corriente, sino para que nosotros seamos la corriente. No somos uno más en el mundo. No somos una copia, no somos clones. Somos hijos e hijas de Dios. Tu identidad y la mía está en Cristo Jesús. Anota esto. Tú nunca vas a vencer a tus gigantes con la armadura de otro u otra persona. Dios nos ha dado una personalidad propia e irrepetible, dones y talentos particulares para cada uno a fin de superar cualquier obstáculo, del tamaño que sea. El mundo no necesita otro u otra. El mundo te necesita a ti. Nacimos originales y no tenemos por qué perdernos como una copia de alguien o de algo. Sí que podemos, por supuesto, sí que podemos aprender de muchos y de muchas, pero no terminar de copia de alguien. Y tú y yo, como David, con la honda y 5 piedras para derribar a cualquier gigante. David dejó una huella en su generación y es considerado hasta hoy día como el mayor rey de toda la historia de Israel, porque se rehusó a ser una copia. Rechazó ser el clon de alguien más. Él decidió ser original. Cuando Dios nos creó, rompió el molde. No hay otra persona en el planeta que tenga tu misma huella. La misma huella que tú tienes, nadie más la tiene. Si caminamos sobre las pisadas de otros, no dejaremos una huella propia. Pero si caminamos sobre las huellas de Cristo Jesús, marcaremos una total diferencia. Y número 3, la tercera voz, la voz de la intimidación. Primera de Samuel 17:42. Cuando el filisteo, o sea Goliat, miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Cuando el gigante Goliat se presenta delante de Israel, atención con esto, cuando el gigante Goliat se presenta delante de Israel, grita y da voces amenazantes con el objetivo de arrinconar a sus habitantes para que huyeran temerosos. Hay voces amenazantes que nos quieren hacer pequeños, inferiores, esclavizados en el conformismo, la mediocridad y la pasividad. Antes de David, el gigante Goliat no se había enfrentado físicamente a nadie del ejército de Israel, pero tan solo con sus voces amenazantes dominaba a toda una nación. Escucha, si el mal puede intimidarte, puede paralizarte. El mal no te ha ganado, no te ha vencido, pero sí te puede mantener hoy intimidado y paralizado con sus voces amenazantes. Y una vez más, escucha esto, David no se quedó callado ni en silencio. Y mira lo que expresó a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que sepa toda la asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Escucha esto de parte de Dios, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Maravilloso. El mal quiere una familia callada. El mal quiere una familia callada. El enemigo quiere líderes en silencio, porque sabe que si puede intimidarnos, entonces puede paralizarnos. Pero Dios
no se dejó, David no se dejó intimidar por las palabras de Goliat. Hoy ya no nos dejemos intimidar más por gigantes. Y en el nombre de Cristo Jesús, las cabezas de esos gigantes rodarán. Mucha gente pierde demasiado tiempo hablando del gigante en vez de hablarle al gigante. El Señor Jesús no dijo, hablen de la montaña, dijo, háblenle a la montaña. Tú callas la voz de Goliat cuando le respondes. Atención con esto. Tú callas la voz de Goliat cuando le respondes con la palabra del Señor. Así que ánimo en Cristo Jesús. Hay esperanza en Él. En Él hay poder. Solo en Él hay poder. En su nombre, Cristo Jesús. Ánimo en Él. Ánimo en Él.